Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Yo soy Angélica Romo, espero que ya estés lista y listo para platicar un poquito sobre la entrevista inicial. Nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Comparte la charla, de verdad que va a ser un momento donde vamos a aprender un poquito sobre algo que aparentemente pudiera ser muy sencillo, que es hablar de nuestra consulta inicial o de nuestra primera entrevista, pero que de ahí va a depender el seguimiento que podamos tener con nuestros pacientes a la larga. Así es que creo que vas a llevarte herramientas, espero que te lleves herramientas. Va a haber algunas pedradas posiblemente que no nos agraden mucho, pero que sí es importante que tengamos presente. Y pues bueno, pues vamos iniciando con esto de la primera entrevista. Para empezar, vamos a platicar acerca de la primera diapositiva, que vamos a hablar sobre cómo hacemos o cómo realizamos una primera entrevista, una primera consulta. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando hacemos una consulta, tenemos más o menos el mismo esquema, porque cuando estudiamos, si no me equivoco, ahorita me dirán por acá por el chat si me equivoco, pero cuando éramos estudiantes, de seguro, a más de alguno de aquí nos llevaron a la famosa cámara de Gesell, si se acuerdan, ¿verdad? Esa camarita o ese espacio donde parecía como una sala muy encerrada, que parecía que estábamos solos, pero que había un vidrio y detrás del vidrio estaba el grupo, el maestro que nos enseñaba a entrevistar, y aparentemente ahí hacíamos como nuestras prácticas de la consulta, de seguro te has de acordar. Yo me acuerdo, hace ya muchos años cuando hacíamos estas prácticas, que cuando nos llevaban y nos enseñaban a cómo entrevistar o cómo dar nuestra primer consulta, pues estamos muy verdes en realidad. Apenas estamos iniciando en las consultas, si acaso, y muchas veces ni siquiera eso, no hemos dado consultas. Y tenemos que ya entrevistar a una persona y ya somos evaluados. Y entonces nos enseñan un esquema para llevar a cabo esta primer consulta. ¿Que será la mejor? Pues ahorita vamos a ir comentando si será la primera, si será la mejor estrategia que nos enseñaron o no era como que la adecuada. Pero ¿qué hacemos? Bueno, llega el paciente, se sienta y empezamos con una anamnesis. Wow, este tema yo soy muy criticona y a lo mejor algunos de ustedes que por ahí fueron mis alumnos se recordarán en algún momento que yo les comentaba mucho en la parte de la anamnesis de que nos tardamos muchas veces, 20 minutos, 30 minutos en hacer una anamnesis, es decir, una historia clínica, donde le preguntamos al pacientito hasta de qué lado de la cama se duerme, si los pies se le ponen fríos cuando está dormido, le preguntamos de todo un poquito. Y yo siempre les he criticado, o bueno, siempre he hecho esta como pregunta de ¿para qué le preguntamos tantas cosas? Y siempre me responden, es que lo necesitamos para dar nuestro diagnóstico o para hacer nuestra consulta. Aquí valdría la pena detenernos un poquito si en realidad todo lo que le pregunto yo a mi paciente lo utilizo para hacer realmente mi diagnóstico. Preguntamos, como les digo, muchas cosas. Por ejemplo, algo que sí es muy común que preguntemos, dolores de cabeza. El paciente muchas veces nos dice, sí tengo dolores frecuentes y lo anotamos. Pasado el tiempo, hacemos nuestro diagnóstico, damos nuestro plan de alimentación y ni nos acordamos que nos había dicho que le dolía la cabeza. O sea, no planeamos nuestra estrategia nutricional conforme a ese pequeño detalle que nos dijo en la anamnesis. ¿Por qué nos pasa? Pues porque le preguntamos tantas cosas que se nos olvida a nosotros mismos. Además, ¿qué pasa en esa anamnesis? Pues que el paciente llega, se sienta, nosotros agarramos nuestro software y empezamos a hacerle el montón de preguntas y ni siquiera estamos observando cómo está nuestro paciente. Lanzamos y lanzamos preguntas y nosotros muy metidos en contestarlos. Estos softwares es otra de las preguntas que generalmente hacen mucho en muchos foros. Si ustedes están dentro de grupos de nutrición, en Facebook, en distintas redes sociales, es una pregunta muy recurrente. ¿Qué software me recomiendan? No es que hablemos mal de los softwares, pero sabemos que muchos de estos están hechos para abarcar todas las temáticas, pediatría, adulto, deportista, adulto mayor, embarazada, bueno, de todo.
y nos arroja o nos pide primero un montón de información que nos va a arrojar un montón de información que luego ni sabemos cómo manejar. Entonces, ¿qué software es el mejor? Pues va a ser el software que tú interpretes mejor, no el que te pida más cosas, porque luego así nos lo venden o así queremos comprarlo, el que me dé más o el que me pida más información. Habría que preguntarte, ¿lo sabes interpretar? ¿Conoces verdaderamente de dónde salen las fórmulas con las que están calculando el requerimiento energético, el porcentaje de grasa, si realmente las gráficas que utiliza para comparar, no sé, la estatura de los niños es la adecuada, etcétera? Habría que ver todo eso. Te voy a comentar algo. En mi experiencia, ya de pues algunos añitos, ahí en la universidad, nos han llevado softwares de pronto a revisión, ¿no? De que nos platican cómo es, de qué se trata y nos hacen como hacer una retroalimentación. Hemos observado que muchas veces los que hacen estos softwares, ya ha cambiado esto, pero muchos de los que hacen los softwares ni siquiera son nutriólogos. Actualmente, que creo que ya es un gran avance, muchos nutriólogos se han puesto a hacer los softwares y eso ya es un avance. Pero como quieren abarcar muchas áreas, pues caemos a ese punto o a esa situación de preguntan tanto que luego tú ya en tu consulta no sabes ni qué hacer con tanta información. Entonces estamos en esta anamnesis súper entretenidos preguntándole al paciente y el paciente llegó con toda la inquietud de irse con un plan de alimentación y ya lleva 20 minutos y ni hemos empezado a hablar de la dieta probablemente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, un pequeño punto que ahorita vamos a platicar. Luego que viene nuestra evaluación antropométrica. Vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor. La evaluación antropométrica. Esta evaluación antropométrica, hay que ver cuánto nos tardamos, ¿no? Hago ISAC, tengo certificación o me aviento la técnica ISAC, bueno, hago la técnica o el perfil restringido o el perfil completo. Entonces, ahí ya se me fueron otros 10 minutos haciendo toda mi evaluación. Le medí segmentos óseos, le medí un montón de cosas que vuelvo al mismo punto. ¿Para qué? Ojo, no estoy diciendo que esté mal, sino tú tienes que ir checando. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago con todo lo que hice en la historia clínica? ¿Qué hago con toda mi evaluación antropométrica? Para colmo, luego muchos suben al paciente en una bioimpedancia y en la bioimpedancia registran porcentaje de grasa. Y a la parte de la antropometría la dejaron ahí olvidada. No le hicieron nada, no interpretaron de ninguna manera esa evaluación antropométrica. Entonces, aguas. Luego, ¿qué viene? El plan de alimentación. Ya nos ponemos a elaborar ahí en el consultorio las calorías, sacamos a lo mejor todo el requerimiento, sus grupos de alimentos, ya todo el plan de alimentación. Y entonces se lo vamos a explicar, ya sea, cada quien sabe si trabaja por sistema de equivalentes o con un menú. Vamos a suponer que estamos trabajando con sistema de equivalentes y nos ponemos a explicarle el sistema de equivalentes. Y entonces ahí sacamos, porque nos encantan todas las muestritas de alimentos, sacamos todas nuestras muestras de alimentos y empezamos con esta parte didáctica, enseñándole las porciones del menú del sistema de equivalentes. Y luego detectamos que comía mucho refresco. Y entonces ya le explicamos el plan de alimentación y luego queremos cambiar hábitos y decimos, bueno, esto es lo que vas a comer y nada de refresco y nada de pan. Y nada de esto, y nada del otro. Y empezamos a atacar al paciente. ¿Cómo se sentirá un paciente después de 1 hora de estar sentado con el nutriólogo, diciéndole un montón de cosas, escuchando un montón de cosas? ¿Cómo se sentirá el paciente en esa primera evaluación o en esa primera consulta? Algo importante, ¿por qué a la plática le puse la primera o la entrevista inicial en lugar de la primer consulta, como normalmente lo llamamos los nutriólogos? Hay una razón muy sencilla. Iba con toda la intención de no ponerle consulta, sino ponerle entrevista inicial. Y la respuesta va con este sentido, o la justificación es: cuando una persona va al médico, va a una consulta, porque está enfermo, porque tiene alguna dolencia, alguna situación que quiere que el médico o el doctor le dé algún medicamento, alguna indicación de ir y compra paracetamol para evitar o para quitarte la molestia.
va a consultarte qué tomo. Cuando un paciente va con el nutriólogo, el paciente va con la intención de hacer una consulta, de que me digas qué como. Pero ¿qué pasa cuando el nutriólogo está con esta entrevista, como decimos, con todo este proceso que acabamos de explicar? Que cuando nosotros le decimos lo que debe de hacer, no estamos dándole un medicamento, no le estamos dando una pastilla mágica para que solucione su problemática. Lo sabemos, que muchos pacientes a eso van, a que les demos la solución mágica, la respuesta mágica de cómo mejorar su estado de salud, su sobrepeso, su obesidad, una diabetes, una hipertensión, aumento de peso. A lo que vaya el paciente, muchos van con la intención de que mágicamente les demos una solución o una pastillita para que logren su objetivo. Y el nutriólogo no trabaja así, el médico sí. La medicina preventiva es diferente, pero normalmente cuando vas al médico vas por una receta. Y con el nutriólogo tiene que entender que no le va a dar una receta, no lo va a consultar como tal, sino que lo va a guiar y lo va a orientar para que cambie y modifique sus hábitos de alimentación para conseguir esa mejoría que está buscando o esos cambios que está buscando el paciente. Yo creo que desde ahí partimos a entender que esta primer consulta, que es una entrevista realmente, debe de cambiar de concepto y no es, le voy a preguntar todo lo que tenemos en esa diapositiva, me voy a ir con todos esos pasos, sino más bien me voy a ir a escuchar a mi paciente para ver qué problemas trae y qué hay alrededor de este paciente que lo está llevando a tener una situación de la cual busca ayuda. Y entonces mi ayuda va a ser desde el punto de vista nutricional, pero tengo que entender que tengo que sacar mucha información que me ayude a detectar por qué está con esa situación y cómo le puedo hacer para ayudarlo. El fracaso del nutriólogo es, creo, ustedes me dirán si no es así, que nos educan en la licenciatura, salimos educados a hacer planes de alimentación muy concretos, muy, pues así como el médico, ¿no? Con tu receta, aquí está, come esto. Pero se nos olvida que hay que educar, hay que reeducar conductas, hay que reeducar hábitos, porque ahí es donde está el problema del por qué llega con esta situación el paciente. Generalmente nosotros vamos con problemáticas que están relacionadas con conductas, con hábitos. Y eso es lo más difícil de modificar en una persona, una conducta y un hábito, ¿sí? Y no porque salga con un plan de alimentación, con una anamnesis súper contestada, súper llena de media hora, una antropometría súper bien hecha, no por eso va a cambiar de hábitos. Y entonces, ¿qué pasa con esta primera entrevista? Pues que no fue una entrevista, fue un monólogo, ¿sí? O sea, fue diabetes, no, en la familia, no, no sé, empezamos a preguntar, ¿qué desayuna? Y te lo dicta y lo apuntamos. Y se genera, no hay un diálogo. ¿Es un monólogo o es nada más le pregunto, lanzo mi pregunta, escucho, registro, yo acá muy metido en mi computadora o en mi hoja de registro y se me olvida que lo que tengo que estar vigilando y observando es a mi paciente con todo lo que trae él dentro de todo lo que ha vivido y todo lo que ha aprendido, ¿sí? Entonces vamos a entender que el primer paso que tenemos para que nuestra consulta se convierta en entrevista inicial, donde me voy a preocupar realmente por la persona, es generar algo que se llama rapport. Le pasamos a la siguiente diapo. Vamos a buscar un rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es algo que utilizan mucho los psicólogos. Ojalá fuéramos un poco más de psicólogos, que entendiéramos que la problemática muchas veces es en la mente, en las conductas, como decimos, en los hábitos, y que les aseguro que todos alguna vez lo hemos mencionado a alguna persona y le hemos dicho, es que en mi consultorio parezco más psicólogo que nutriólogo. Todos lo hemos dicho, lo hemos percibido, nos hemos dado cuenta que el paciente llega con mucha necesidad de platicar sus problemas, de contarnos por qué come mucho, por qué no come, por qué no está a gusto con su cuerpo. Va con esa necesidad. Y decimos y nos quedamos con la idea de que somos como psicólogos, pero en realidad no estamos capacitados para ser psicólogos.
creo que ahí es un área de oportunidad muy importante para todos nosotros de crecimiento como nutriólogos. Prepararnos en el aspecto de la persona, de la psicología, para poder hacer un acompañamiento verdadero en nuestras consultas y no quedarnos como maquinitas haciendo planes de alimentación, midiendo antropometría, calculando composición corporal y olvidarnos de la persona, de todo lo que trae. Entonces, un primer aspecto que la psicología maneja mucho es el rapport. Este rapport es, como les digo, una palabra que trabajan mucho los psicólogos, y este concepto es generar una conexión o una empatía con tu paciente en el primer momento, en la primer consulta. La empatía la debes de buscar siempre, pero el rapport es un poquito más arriba de la empatía, es decir, más que un poquito más arriba es en el momento inicial, cuando tu paciente llega, desde el apretón de mano que le das cuando lo recibes en la puerta, desde la mirada cuando está llegando, de que se sienta tranquilo. Yo recuerdo mucho a un pacientito que cuando ya entró al consultorio, lo saludo, se sienta y lo primero que me dice es: estoy muy nervioso. Se me hizo muy curioso. La verdad es que nadie me había dicho así de entrada, estoy muy nervioso. Platicando, antes de empezar la consulta, yo le pregunté: ¿por qué estás nervioso? ¿Qué pasa? Y entonces me empieza a contar la experiencia de que cuando era niño fue con una nutrióloga, y me decía que él tenía una idea muy mala de los nutriólogos, que pensaba que el nutriólogo era una persona que lo iba a regañar, que lo iba a señalar como una persona que comía mal, como una persona que no controlaba su apetito, y que en esa ocasión se sintió muy agredido. Fíjense cómo llega el paciente con un montón de historia detrás. Si este pacientito no me hubiera dicho, a lo mejor lo hubiera atendido de otra manera. En el momento en el que me dice: estoy muy nervioso por esto y esto y esto, bueno, pues ahora sí que me fijé todavía más en este aspecto de generarle confianza, de generar ese rapport, esa conexión, para que se sienta en confianza y cambiarle totalmente el esquema que tiene de lo que era para él un nutriólogo. Terminando la consulta, de verdad que me dijo, me has cambiado la idea del nutriólogo. La verdad que, bueno, no sé, yo ahí se los comento, pero no lo hubiera hecho si no hubiera sido consciente de este proceso que les estoy platicando, ¿no? De generar un rapport. A lo mejor si no hubiera tenido yo un poco ya de conocimiento de todo esto y me hubiera dicho eso, yo hubiera seguido con mis regaños o con mis jalones de orejas, etcétera. Pero como yo ya sabía esta parte del rapport, pues fui cuidando con mayor delicadeza la manera de hablarle, de no señalarlo, de no hacerlo sentir agredido. Entonces, este rapport se genera en los primeros minutos de tu entrevista, cuando llega el paciente, tu tono de voz. Es más, tiene mucho que ver hasta el lugar, el entorno de tu consultorio, que la mesa no sea muy grande, o que si es muy grande no haya muchas cosas que interfieren contigo y los pacientes, ¿no? Que no esté lleno de una computadora, un archivero, adornos, y el paciente allá a lo lejos, ¿sí? Y luego tú todavía en una silla enorme, grandotota, y te haces para atrás. Eso genera distanciamiento y no se va a generar este rapport. Los psicólogos utilizan mucho la estrategia de no tener mesas. Van con otra finalidad o van orientados, no necesitan tanto como nosotros de pronto el apoyo de una mesa. Necesitamos registrar cosas, pero evitar que sean cosas como muy grandes o muy bultosas, ¿sí? Entonces, el rapport es una herramienta de verdad que ojalá a todos nos lo dicen en nuestra clase de entrevista en la licenciatura. Pero como les digo, si no tenemos la experiencia, si no tenemos ya la práctica de tener pacientes, se nos olvida y empezamos a dar consultas sin recordarlo. ¿Qué más tenemos que hacer en el rapport? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos 5 puntos que involucran lo que es el rapport. Es algo muy sencillo, tiene mucho que ver con tu personalidad. Yo ahorita estoy hablando de no lo regañes, no lo señales, pero hay personalidades que a lo mejor van un poco más en ese sentido. Eres más fuerte, más enérgico, más enérgica. Bueno, tu personalidad también se va a dar en la consulta, en la entrevista, pero cuida mucho tu tono, la sonrisa, ¿no? Que ahí tenemos los puntos: sonreír, tratarlo por su nombre, importantísimo. A mí me cuesta mucho trabajo aprenderme nombres, pero bueno, con tus pacientes es más fácil tenerlos presentes. Ser optimista sin caer en el positivismo extremo, ¿no? Una cosa es:
apoyar, echarle las porras al paciente de que sí se puede cambiar, de que lo va a lograr, de que va a mejorar, pero sin caer en la parte positivista así del extremo de si lo piensas, lo consigues. Porque yo a la fecha he pensado volar y hasta el momento no he podido volar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de caer como en el extremo. En nutrición se da mucho. Oye, quiero ponerme súper musculoso como fulanito de tal. Si eres un nutriólogo que quiere generar este rapport, siendo muy optimista y diciéndole, vas a ver, tú aquí conmigo lo vas a lograr, yo te voy a apoyar, te voy a dar suplementos, te voy a dar... Y tú estás viendo que su composición, su somatotipo no va a dar para ponerse como él pretende, pues ahí también estamos engañando o estamos cayendo en una mentira, ¿sí? Entonces, ser optimistas, pero dentro de una realidad, ¿sí? Tener paciencia al paciente, entender que el paciente trae sus broncas, trae toda una historia y que lo que para mí es obvio, porque nos encanta al nutriólogo pensar es que cómo no se da cuenta de lo que está haciendo mal, si es obvio, pues créeme que tu paciente no se da cuenta de lo que está haciendo mal o no se quiere dar cuenta por alguna conveniencia, por alguna situación emocional, psicológica que lo lleva a estar cómodo con ese pensamiento. Entonces, sé optimista y sé paciente. Con tu plática, con toda tu estrategia, lo vas a ir llevando a que modifique esos pensamientos, pero con paciencia, mucha paciencia. Y busca conexiones con el paciente. Encuéntrate alguna plática en lo que, no sé, se está sentando, te costó trabajo estacionarte y entonces que te empiece a dar información donde tú puedas ir generando esos clics, donde conectes para generar este rapport y esta empatía, que se sienta en confianza, que baje como ese estrés que trae, normal, para la primer consulta, y puedan entonces tú generar este rapport y puedas seguir escarbándole a tu entrevista, porque acuérdate, queremos cambiar conductas, queremos cambiar hábitos, nos tenemos que meter acá y aquí, ¿no? A la mente y a todo lo que trae en su corazón, y eso no es tan fácil, no lo hace un expediente clínico, ¿sí? Entonces ahí están los cinco recomendaciones para generar el rapport. En la siguiente diapositiva vamos a ver que se ha demostrado en los estudios que lo que tú logres conectar con tu paciente en esta primera intervención va a ser lo que tu paciente continúe yendo a los seguimientos, y se ha demostrado que un paciente en seguimientos va a tener adherencia a lo que tú le estás diciendo. O sea, nuestro objetivo en esta primera entrevista es generar tal conexión con tu paciente, ese rapport, esa empatía, de manera que casi por esa conexión que generas regrese. A lo mejor no está tan convencido de cambiar, no tiene tanta intención de cambiar, pero hubo un clic ahí con la entrevista, con lo que tú le dijiste, alguna palabra, algún gesto que dijo, yo regreso. O sea, no hice la dieta, porque luego muchos, lo sabemos, no regresan porque no pudieron hacer la dieta y entonces es su pretexto de decir, te cancelo porque no hice la dieta, no hice el plan que me dijiste. Pero si tú generas este rapport, este clic, por compromiso, por no quedar mal contigo, por esa empatía que generó, va a regresar. Y lo importante de que regrese es que vuelve a regresar y vuelve a regresar, y entonces todo lo que tú le vas dando, todas esas educación, todos esos chips o esos tips más bien que le vas dando y que le vas lanzando, se le empiezan a quedar. Y eso se ha comprobado que genera adherencia al plan y al tratamiento nutricional. Sabemos que ese dichoso concepto de adherencia está muy de moda en nuestro léxico, en todo nuestro alrededor, y que es uno de los conflictos, los pacientes no se adhieren al tratamiento. Pues no, porque el nutriólogo no se preocupa por generar esa adherencia. ¿Cómo lo logramos? Así. Primero un rapport que lo obligue a regresar. Eso no, obligar entre comillas, ¿no? Es que se sienta comprometido, que se sienta ligado emocionalmente para regresar a otra consulta, ¿sí? Entonces lo van a ir viendo. Si ustedes empiezan a modificar un poquito ahí en su estructura de su consulta,
van a ir viendo que el paciente regresa. Alguna ocasión una colega me preguntaba, ay, es que los pacientes ni regresan a consulta. Y a mí se me hace muy raro, ¿no? Yo decía, pues claro que regresan. Si no regresan, habría que ver por qué no están regresando a tu consulta los pacientes. Porque aunque no hagan las cosas, si hay un vínculo, si generaste esta empatía, van a regresar y va a ir viendo poco a poco cambios en sus hábitos y en su conducta. Ahora, para todo esto, que estamos hablando del rapport y de todo este rollo de la adherencia y demás, necesitamos algo clave y algo fundamental, que es generar una buena comunicación, está en la siguiente diapositiva, una buena comunicación entre el paciente y el nutriólogo. Ya dijimos que así es como vamos a lograr esta adherencia. Y al hablar de comunicación, nos metemos a un tema que también lo vimos en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero que parece que no nos ha quedado muy claro, que es entender que cuando hablamos de comunicación entre paciente y nutriólogo, tenemos que entender que el nutriólogo emite un mensaje que le va a llegar a un receptor, que es nuestro pacientito, y que el paciente tiene que tener el mismo código, tiene que hablar de alguna manera el mismo código que yo. Si el paciente no lo habla, si no habla mi lenguaje técnico, yo, nutriólogo, tengo que bajar mi lenguaje o lo que le estoy mandando, mi código lo tengo que bajar de nivel para que lo reciba y lo acepte y lo pueda entonces entender. Si yo me agarro hablando de puro colesterol, triglicéridos, acetilcoenzima A y me pongo a hablarle del ciclo de Krebs, pues no me va a entender. Tengo que bajarme a nivel de ese lenguaje para que llegue el mensaje. Y dentro de este mensaje, de este juego de interlocución entre el mensajero y el receptor, tenemos que encontrar y que recordar que hay una comunicación verbal y una no verbal. Y se nos olvida muchísimo en la consulta y entonces le empezamos a lanzar un montón de información. Y aparentemente el que está escuchándome, el paciente, me está escuchando según él, pero no me aseguro que todo lo que yo le estoy lanzando lo esté recibiendo. Después de 40 minutos que el paciente estuvo ahí dándote información, cuando tú ya le estás explicando el plan de alimentación, probablemente él esté pensando en otras cosas como me va a quitar el pan, me va a quitar el refresco, no me va a dejar comer nada, y yo mañana tenía una boda, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces tú le estás hable y el paciente está en otro lado. Si yo no me voy asegurando de que todo lo que yo voy lanzando, el paciente lo esté recibiendo, pues va a ser desde ahí también un fracaso. Me tengo que estar fijando mucho en toda la parte no verbal, su postura, su mirada, si está hacia atrás, si está hacia adelante. No es el mismo comportamiento así como del libro de que todos los que están atrás con los brazos cruzados te están rechazando. No es que todos, pero tú tienes que ir detectando si es paciente y desde que llegó se sentó con la cara enojado, te pareciera que rechazando todo lo que dices, pues tienes que ir cambiando tu estrategia para generar este rapport, esta empatía, para que realmente todo lo que tú le digas le llegue y se lo quede y no nada más le entre y le sale, ¿sí? Entonces, dentro de esta comunicación verbal y no verbal hay que cuidar muchísimo la parte tanto lo que le digo como lo que observo. Fíjense qué importante, le damos a la siguiente diapo, lo que es el mensaje que yo le lanzo a mi paciente y cómo lo recibe. Esto que les voy a presentar aquí, ojalá nos lo hubieran dicho desde hace mucho tiempo y lo hubiéramos tenido muy presente con nuestros pacientes y nos hubiera ayudado mucho a generar empatía y a generar esta aceptación, esta adherencia al tratamiento. Dicen los que saben de comunicación y de psicología que cuando tú lanzas un mensaje puede haber 4 posibles respuestas de parte del que te está escuchando. Nosotros, cuando lanzamos el mensaje en la consulta, en la entrevista, estamos esperando la primera respuesta que tenemos ahí en la diapositiva, aceptación, ¿sí? Es decir, todo lo que yo le estoy diciendo lo está aceptando como verdadero. Entonces, todas mis recomendaciones, mi plan de alimentación, el ejercicio, todo lo que yo le digo, me va a decir el paciente, ok, sí, lo tengo que hacer,
y lo va a hacer. Eso es lo que todos creemos que le está pasando al receptor cuando estoy lanzando la información. Pero la mayoría de las veces pasa los otros 3 que tenemos ahí. Rechazo, es decir, no acepta nada de lo que le estoy diciendo o muchas de las cosas que le estoy diciendo, se bloquea y se rechaza toda la información. Y entonces si yo no me doy cuenta, como digo, de esta parte no verbal, de hacer un feedback, que es como, a ver, ¿qué me estás entendiendo? Regrésame la información. Probablemente nunca me dé cuenta que yo hablo y hablo y hablo y que el paciente está rechazando, y así como con una barrera, ¿no? Todo lo que yo le estoy diciendo, no lo voy a hacer, imposible, ni se te ocurra, me estás quitando el pan, obvio eso no, y hay un rechazo, ¿sí? Otro, descalificación, que es una desvalorización o invalidación de lo que yo le estoy comunicando. Esto actualmente se da mucho por la mala información o por la sobreinformación que hay en las redes. Que si nos dice que toma agua en ayunas con limón, o más bien agua con limón en ayunas, y nosotros le estamos diciendo eso ya no te lo tomes, no te va a servir, mira que está demostrado, y si a él le dijo la comadre, le dijo la vecina y lo está haciendo y se ha sentido bien, está con esa descalificación de todo lo que le estás diciendo. Y entonces, como está descalificándote en una parte, probablemente te descalifique en mucha de la otra información que le estás lanzando. Entonces, fíjate, a veces de verdad nos desgastamos en las consultas explicando y diciendo un montón de cosas y el paciente descalificando y descalificando de manera inconsciente y de manera no verbal te lo está demostrando, con posturas, con gestos, con sí, hay que estar muy al pendiente. Y el peor de las respuestas que puede haber es la desconfirmación, que es cuando ni siquiera pareciera que estás tú ahí. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando nos llevan adolescentes a la fuerza, la mamá muy entrada en que le demos la información y el niño está con el celular, con su cara, o sea, descalificándote totalmente o desconfirmando totalmente todo. O sea, no existes, el nutriólogo no existe, porque va a la fuerza. Entonces, si nosotros no aprendemos a ir como detectando estos puntos, nos desgastamos demasiado. Por eso la importancia de hacer una entrevista. Yo le empiezo a preguntar, yo empiezo a generar una interlocución de manera que si yo empiezo a darme cuenta que está rechazando, que está descalificando mi información, yo tengo que cambiar la jugada. El paciente no tiene la culpa de todo lo que ha aprendido. Yo soy la que me tengo que ir adaptando y encontrándole la manera para llegarle a cada paciente al punto y a que confirme, a que acepte toda la información que le estoy dando, ¿sí? No está tan fácil, lo digo aquí muy sencillo, pero bueno, es nuestra chamba, ¿sí? En cuanto a la parte no verbal, que está en la siguiente diapo, fíjense la importancia de todo lo que no decimos. 2/3 de la información que se transmite es a partir del lenguaje no verbal. Y si no, pregúntenle a mi marido. Él les podrá explicar y les podrá decir que con una miradita, bueno, digo más que 1000 palabras, ¿no? Y eso lo hacemos y lo hacen nuestros pacientes en consulta. Y ojo, porque aquí va de un lado a otro, ¿no? Yo cuando le lanzo, cuando le estoy diciendo, mi lenguaje no verbal puede estar reflejando un montón de cosas. Igual, de allá para acá, le estoy yo diciendo muchas cosas y el paciente con su gesticulación, con su manera de ver, con su celular en la mano, me está diciendo que no le interesa, que me está descalificando, que no me va a hacer caso, ¿sí? Entonces me tengo que poner muy, pero muy, muy abusado de interpretar gestos, interpretar posturas, expresiones, hasta, como dice ahí, relaciones espaciales, es decir, cómo se acomoda. ¿Qué les digo? Esto que les estoy diciendo no es parte de la programación neurolingüística, pero de ahí toma mucho la programación neurolingüística para decirte esas partes, ¿no? De que si volteó para arriba te está engañando, que para la derecha, que para la izquierda, se está acordando y demás. Pero se ha demostrado a nivel científico que no todos hacemos
o tenemos las mismas posturas ante esas situaciones. O sea, no todos los que están recordando voltean exactamente para el mismo lado. Pero sí podemos hablar como de una coincidencia en muchas personas. Entonces, tú lo vas a ir detectando en tu paciente y a lo mejor en los primeros minutos te empiezas a dar cuenta, esta personita gesticula mucho y parece que está de malas y empiezas a interpretar. Pero eso requiere pues de estar bien atento, de una entrevista. Ustedes piensen en esto. Cuando vemos una entrevista en la tele, cuando vemos, en redes sociales, cuando vemos que una persona entrevista a otra, el entrevistador está atento a todo lo que le está diciendo para seguirle sacando información. Claro, llega con una guía. Nosotros también tenemos que llegar con una guía, pero es una guía y de ahí tenemos que estar escuchándolo, observándolo para ver dónde puede estar el detalle, dónde puede estar la situación para poderlo realmente ayudar, ¿sí? Generalmente todo esto, pues nunca nos lo dicen o nos lo dijeron una vez y no le dimos sentido. Y de verdad, ojalá que vayas poniendo todo esto como en perspectiva en tu consulta para que vayas modificando algunas situaciones. Lo que se transmite en la siguiente diapo, lo que se transmite y lo que se intenta transmitir puede no coincidir. Hablando de la comunicación verbal y la no verbal, donde ya así como se entrelazan, puedo estar yo diciendo, estoy súper feliz, pero con una cara muy triste. Mi paciente me puede estar diciendo, estoy súper decidido a cambiar y ahora sí voy a hacer ejercicio. Y tú lo notas con una actitud de pronto como que, ajá, sí, claro, vas a cambiar, ¿no? Entonces, esos detalles hay que irlos checando porque puede haber mucha diferencia, mucho espacio entre lo que se está diciendo y lo que los gestos, la parte física, la parte no verbal, me está diciendo. Tiene que haber congruencia. Y esta es pedrada para los dos. A veces somos nosotros los que no somos congruentes con lo que estamos diciendo y lo que estamos expresando con nuestra actitud o con nuestra conducta, ¿sí? Entonces también hay que analizarnos para ver qué estamos transmitiendo erróneamente, que puede ser lo que no esté generando que mi paciente regrese o le queden ganas. No, yo que voy a andar regresando si me regañó, me hizo gestos. Cada que yo decía algo le hacía o fruncía los labios. No me decía nada, pero fruncía los labios. Seguro estaba pensando, pues sí, claro, ¿no? Pues con razón. Nos está interpretando también el paciente. Entonces, mucho cuidado. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Con una escucha activa. La siguiente diapo, por favor. Esta escucha activa, ¿de qué se trata? Pues de eso, de estar escuchando de manera directa a nuestro paciente, de estar observando su comunicación verbal, su comunicación no verbal. De preferencia, olvidarnos un poco de nuestra historia clínica como tal, de esa estructura tan rígida que muchos traemos, de nuestro software que nos pregunta tanta información y de enfocarnos un poco más. Insisto, claro que tengo mi guía, claro que tengo mis preguntas claves, no me puedo saltar, pero ¿qué pasa o qué tal si mejor le lanzamos una pregunta, que es la entrevista motivacional, que es la que te estoy platicando? Menciona que tú tienes que hacer preguntas abiertas, de manera que el paciente pueda expresar y con una respuesta nos esté respondiendo muchas cosas, ¿sí? Un ejemplo, el recordatorio de 24 horas es algo muy rígido, muy estructurado que traemos y que entonces lo agarramos como herramienta y le estamos preguntando al paciente, ¿qué comiste ayer? ¿Qué desayunaste? ¿Qué cenaste? Sabemos perfecto, todos, que son puras mentiras lo que nos dice, que nos engañan, que nos mienten y se quedan ocultas muchas cosas que en realidad se consumen y que por sentirse criticados, ¿no? o que van a ser evaluados con ese recordatorio, pues emiten muchas cosas. ¿Por qué no mejor dejarlo a que te vaya platicando? A ver, normalmente, ¿cómo es un desayuno típico tuyo? O cuando platícame, vas a un restaurante y ¿qué pides? Empezar a lanzar preguntas más abiertas y dejar que platique. Y sobre la plática, sobre las respuestas, puedo ir yo lanzando otras. Oye, ¿y cómo reaccionas si ya estás satisfecho y te llevan más el postre? No, pues para el postre siempre hay lugar.
Ese siempre hay un huequito. Entonces te empiezas a dar cuenta de realmente por dónde está la problemática para el cambio de conductas y de hábitos. Te vas a dar cuenta que a lo mejor hay algo emocional, hay una herida, por lo cual no puedes soltar ciertos alimentos. Te vas a dar cuenta que a lo mejor se esconde algo de su cuerpo, lo esconde con su sobrepeso, con la obesidad, debido a alguna situación de abuso, de cuando era niño o de cuando era joven. Y entonces vas a ir detectando situaciones que a lo mejor no te corresponde seguir rascándole o seguir buscando, ¿no?, esas heridas, esas situaciones, pero sí vas generando un panorama más integral de tu paciente y te podrás dar cuenta en algunos casos que sin la ayuda de un psicólogo profesional va a ser muy difícil que tu paciente salga de la situación. Por eso hay tanta obesidad. Y bueno, aquí voy a decir algo que a lo mejor seré muy criticada, pero sí es un gran avance el cambio que se está haciendo a las etiquetas, a la información nutrimental y demás, pero si el nutriólogo no logra realmente generar la necesidad de cambiar las conductas, la gente no le va a hacer caso a una etiqueta diferente. Necesitamos que el paciente sienta la necesidad de ver, agarrar la etiqueta y leerla, porque está convencido de generar un cambio en sus hábitos, ¿sí? Y eso es con escucha activa, para poder guiar realmente a nuestros pacientitos. Hay una paradoja, la siguiente. La paradoja es uno de los mensajes más nocivos y confusos cuando transmitimos la información, que es cuando se presenta o se produce un doble vínculo, es decir, un mensaje que expresa o a un nivel y al mismo tiempo se expresa otra. Es decir, es ese punto en el que el paciente me dice, cuando hay una escucha activa lo puedo descubrir, si no hay una escucha activa no. Cuando el paciente me dice, es que quiero cambiar de hábito, quiero cambiar, quiero hacer ejercicio, y en el mismo discurso vamos a escuchar y vamos a entender y nos va a decir, pero es que nunca me ha gustado, pero es que lo he intentado muchas veces y siempre fracaso. Ahí hay una paradoja, hay algo que se le llama disonancia cognitiva, que tiene que ver con esto que estoy mencionando, es ese doble mensaje. Te digo que quiero hacer algo, pero en realidad no lo quiero hacer. Y entonces iré con 1000 nutriólogos, iré con 1000 dietas, haré 1000 estrategias, pero mi cerebro tiene esa disonancia cognitiva. Quiere hacer una cosa, pero a la vez no lo quiere hacer. Y es cuando tenemos al dichoso caso de, por ejemplo, no sé, quiero dejar de fumar, pero si dejo de fumar me da hambre y entonces engordo, entonces mejor no dejo de fumar. Esa es una disonancia cognitiva. Quiero hacer algo, pero busco un pretexto para mejor no dejar de hacerlo. Nuestros pacientes no tienen idea de cuántos pacientes llegan con esta disonancia cognitiva, que no la vamos a descubrir a menos que haya una escucha activa y que yo esté bien metida en mi entrevista inicial, en todo lo que me está diciendo, olvidado un poco de todos esos esquemas que traemos y nos vayamos mucho más a escucharlo, que a detectar que su conflicto puede ser entre lo que dice y lo que verdaderamente quiere hacer. Hay una escalita que se maneja en lo que es el cambio de hábitos y el cambio de conductas, que es un paciente no cambia de hábitos, primeramente, porque no sabe, no conoce, ¿sí? No sabe qué tiene que hacer, no tiene idea de que es malo, no tiene idea de que le está haciendo daño o que podría estar mejor, no lo sabe, y ahí hay muchos pacientes. Luego hay una escalita más, que cuando ya supo lo que tiene que hacer, no puede, porque le cuesta trabajo. Eso les pasa al paciente con los cambios de hábitos, de conductas, pues ya sabe que tiene que cambiar, pero pues no puede. Y entonces ahí es donde entramos con esta escucha activa. Bueno, ya quiere, ya supo que tiene que cambiar, le tengo que dar las herramientas para que pueda, porque si no luego va a llegar también a un tercer punto, que es no quiere, que es la disonancia cognitiva precisamente. Ya sé que me hace daño, no podía, pero ya me dieron las herramientas. Pero ¿sabes qué? No quiero, no me conviene cambiar. Y ahí entra nuestro trabajo en esta escucha activa de entender por qué no quiere cambiar. Y de verdad que muchas de las causas o de los motivos por los que no quieren cambiar es porque están cómodos donde están. Porque en realidad no hay un convencimiento
para hacer un cambio en sus conductas, en sus hábitos. Entonces, esta ambivalencia que les digo de quiero pero a la vez no quiero, es la más difícil, y solo con una entrevista bien dirigida, se llama, les repito, entrevista motivacional, con una escucha activa. ¿Sale? Tenemos entonces el por qué no funcionan nuestras consultas. Pues porque debemos de cambiar de consulta a entrevista. En la siguiente diapo. ¿Por qué no funciona nuestra consulta? Porque es vertical, porque es autoritario, porque está impuesto, porque el nutriólogo le dice qué debe de hacer, y eso no funciona. ¿Sí? No tomas en cuenta al paciente, su perspectiva, sus creencias, sus expectativas, sus emociones, su adherencia realmente a las conductas. ¿Por qué quiere cambiar? Si no hay una motivación, si no hay un motivo por el cual buscar un cambio, les digo, se va a quedar en el quiero pero no puedo, se va a justificar, ya no va a regresar, que es donde muchos se quedan en, ya me dijo el nutriólogo qué hacer, pero no me conviene, no, me genera mucho esfuerzo, estoy muy cómodo y entonces pues no regreso. ¿Y por qué no regreso? Van a inventar 1000 pretextos, el trabajo, la lluvia, no hice la dieta, hasta el próximo lunes empiezo, etcétera. Entonces, los motivos, ¿por qué quieren? Y ahí nos toca, nos corresponde en esta entrevista, a ver, y tu familia, y tu esposa, y tus hijos, tu mamá, tu pareja, y empezar. Y obviamente tú misma, ¿no? Oye, te vas a sentir mejor, vas a poder caminar mejor, te vas a levantar con más ánimo, vas a tener más energía. Bueno, buscar motivaciones internas y externas para que la conducta realmente se pueda generar. Hay gente que cambia más fácil cuando la motivación es externa, mi familia, mi pareja, mis hijos, y hay gente que cambia más fácil cuando su motivación es interna, propia. Se dan los dos casos, ¿sí? Y entonces, sí, el hazlo por ti, para ti más bien, es muy valioso, pero mucha gente no funciona así, y nuestra chamba es detectar qué paciente sí funciona con una motivación propia para su cambio personal, y hay personas que funcionan más buscando un cambio para su familia, para sus hijos, para su esposo, su esposa, su mamá, etcétera. ¿Sí? Motivos, ambivalencias, bueno, ahí tenemos una lista que hay que tomar en cuenta. Por eso no funciona la consulta y nos tenemos que ir a una entrevista motivacional con objetivos reales e individuales, donde el paciente, en la siguiente diapo, porfa, el mismo paciente genera sus objetivos. Ese es el fin de toda esta plática. Tienes que sentarte, si te vas a sentar 1 hora con el paciente en la primera intervención, que sea una consulta para escucharlo. Obvio, le preguntas su historia clínica y demás, pero vete con los puntos más importantes y la misma plática te va a ir diciendo su mamá era diabética, su papá murió de esto, va a ir saliendo. Al final, si te hizo falta algo, bueno, lo puedes ir indagando. Pero el mismo paciente debe ir cayendo durante tu consulta de cuáles van a ser a partir de ese momento su propio objetivo. Nada de tu peso ideal o tu peso esperado es tal. ¿Por qué no mejor irte a cuánto has pesado? ¿Cuánto te gustaría pesar? Y entonces confrontarlo con una realidad. ¿Quieres pesar lo que dicen los influencers? Nada que ver con tu realidad. Tú no puedes llegar a pesar eso. De verdad no tienen idea de cómo le cambias el panorama, cómo le cambias la vida cuando a un paciente lo aterrizas en su propia realidad y lo haces ver que no debe de verse como fulanita, como fulanito, sino que debe de preocuparse por su propio bienestar. ¿Sí? Y ya dijimos, con motivaciones internas, externas, pero por su propio bienestar. ¿Sí? Entonces, el paciente en esta entrevista motivacional es el que propone sus objetivos y a veces hasta sus propias estrategias. Obviamente el nutriólogo guía, el nutriólogo orienta, y si la propuesta te suena muy absurda, pues no le vas a dar tampoco por su lado, que podríamos caer en eso, ¿no? De, es que no me quites el refresco, no, pues ¿sabes qué? Tenemos que trabajar con el refresco e irlo disminuyendo, a que te comprometes y poco a poco ir generando el hábito y el cambio, ¿sí? ¿Cómo se logra todo esto de la entrevista motivacional en la siguiente? Por medio de preguntas abiertas, como les decía.
¿Cuál consideras que es tu principal problema en tu alimentación? No que tú se lo digas, tú ya lo observaste, tú ya lo detectaste. Pero si tú se lo diste, puede generar todo lo que ya dijimos, el rechazo, te va a ignorar, la información no va a entrar, ¿sí? Él tiene que ir cayendo, tu paciente tiene que ir cayendo en su propia realidad para que pueda tomar sus propias estrategias y pueda hacerse responsable de su problemática, ¿sí? Suelen llegar con la intención de, nutriólogo, resuélveme mis problemas. Una ocasión yo hice esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué crees que tienes que hacer para cambiar? La respuesta de esa pacientita, la tengo muy presente, fue, no sé, tú dímelo, a eso vine. Y su actitud literal, no verbal, fue hacerse para atrás. ¿Sí? Obviamente, yo ya desde ahí detecté, es una paciente que realmente me está rechazando mucho de la información, tengo que trabajar mucho, y de ahí empecé a trabajar la parte emocional y bueno, no les platico toda la información que obtuve porque es confidencial, pero me di cuenta de todo el daño, todas las heridas que traía desde la infancia en su matrimonio y que era lo que estaba ocasionando toda esa situación pues literal, traía un trastorno de conducta ahí de alimentación. Entonces, preguntas abiertas, obvio, con una dirección, bien ordenadas y con una finalidad, ¿sí? De ahí, bueno, tu plan de alimentación, la siguiente, con objetivos y con un trabajo personal. O sea, como decíamos, el mismo paciente va a generar sus propios objetivos. Esta semana, probablemente de la primera entrevista a la siguiente, o sea, de tu primera entrevista inicial a tu siguiente sesión, a lo mejor ni siquiera le das el plan de alimentación, porque ya se te fue un buen rato, ya lo escuchaste. Si le regresas todo el plan, se va a ir abrumado, asustado, no va a saber ni qué. Probablemente ya tú lo analizas en tu estrategia, pero puede ser que le digas, vente la próxima semana, de aquí a la próxima semana, regístrame lo que vas comiendo, y el simple hecho de que te empiecen a registrar qué están comiendo genera cambios y los vas haciendo conscientes de sus propias conductas de alimentación. Y entonces a lo mejor nunca te dijo que se comía siempre en la tarde después de comer 5 galletas Marías con Nutella. No lo tenía ni registrado el paciente, ¿sí? Pero como tú le llevaste de tarea eso, se da cuenta y entonces la siguiente consulta te va a decir, ya sé por qué he subido de peso si según yo como muy bien. Pues porque todos los días desde hace 3 años me como mis galletitas con Nutella, ¿sí? Y entonces ayuda mucho y te da a ti tiempo ya para toda la parte de organizar su plan, hacer su menú, su distribución, y entonces la información va a entrar más directa, va a ser más escuchada en esta parte de la escucha activa en la siguiente intervención. Es una propuesta, es algo que a mí me ha funcionado y que bueno, tal vez te puede funcionar a ti. Resumiendo, yo podría seguir aquí hablando y hay mucho que decir y mucho que platicar en relación a la modificación de hábitos. De verdad estamos, pues creo yo, muy verdes como nutriólogos muchas veces de trabajar el cambio de hábitos. Tenemos que meternos más a las conductas, a la mente, qué pasa, todo lo que hay detrás. Como resumen, tenemos, ¿qué hay que hacer? Bueno, generar rapport, ese momento, ese clic, ese enganche con tu paciente. Comunicación verbal y no verbal, detectar bien lo que estoy transmitiendo, que esté llegando bien el mensaje y en el mismo momento detecto si hay algún rechazo de esa información y observo muy bien toda la parte no verbal. Me enfoco mucho a la escucha activa, ¿sí? Pienso en una intervención motivacional, busco qué lo motiva, qué lo mueve más. Hago una estrategia de trabajo enfocado a la persona, ¿sí? No al libro que me dijo cómo hacerlo, sino a la persona. Con todo lo que yo ya aprendí, me enfoco a la persona. Estas estrategias de trabajo van enfocadas a la persona y genero un feedback. ¿Qué es esto? A ver, al final, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a hacer que te lo vuelva a decir el paciente y ¿para qué? Volverle a retomar esa motivación. ¿Para qué lo vas a buscar? ¿Para qué vamos a buscar la pérdida de peso? ¿Para qué vas a dejar el refresco? ¿Qué te va a traer de beneficio? ¿Para qué vas a hacer ejercicio? Y el mismo paciente en este feedback lo vuelve a hacer suyo, se vuelve a adherir, se vuelve a comprometer con ella como persona y contigo como nutriólogo. Es ese enganche que te digo. Y segurito a la siguiente sesión el paciente va a regresar porque sabe perfectamente
a qué se debe de enfocar y qué es lo que quiere lograr para la siguiente sesión. No tanto perder los 1000 kilos que con la idea que él llegó, sino tú ya lo fuiste llevando de manera muy personal a detectar ciertos puntos que a lo mejor ni sabía que tenía que modificar y ya se está comprometiendo con él, contigo y, como les digo muchas veces, con su familia, con otras personas. Ayudar a los pacientes a que adquieran un compromiso y alcancen el deseo de cambiar. Ese debe ser nuestra propia motivación de esta primera intervención, de esta primera entrevista motivacional para que el paciente quiera cambiar y regrese a tu siguiente sesión. Porque así como en un encuentro de persona a persona la primera impresión jamás se olvida, pues también la primera consulta, la primera entrevista jamás se olvida. Y de ahí va a depender que tu paciente quiera regresar o no quiera regresar. Así es que, chicos, pues ahí les dejamos mucha información, o les dejo algo de información para que pues puedan ustedes ponerlo en su consulta. Aquí, bueno, estoy viendo rápidamente el Facebook. Muchas gracias los que se conectaron. Qué padre, qué gusto saludar ahí sus mensajitos. Todas ustedes también son las mejores, las quiero mucho. A todas las que están ahí en Facebook, que son que fueron mis alumnitas, ahora colegas, muchas gracias. Y bueno, ojalá les haya dejado algo. Me encantaría que me pusieran aquí si les sirvió de algo, si agarraron alguna herramienta, algún tip. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, chicos, y a seguir luchando por el bienestar de nuestros pacientes. Hasta luego.